Iniciamos el desarrollo de las noticias. La presentación de Robert Silva como candidato a la vicepresidencia de la Fórmula Colorada con Ernesto Talvi abrió la polémica sobre si está habilitado o no para ocupar ese cargo. Para brindarnos más detalles sobre esta designación que ha dado que hablar en las últimas horas, es que ya le damos la bienvenida a Nicolás González. Nico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel. Hola, Nico. El saludo para todos. Exactamente, como decía recién Rosario, ¿no? Hay dos puntos para tener en cuenta en cuanto a la designación de Robert Silva que fueron cuestionados en las últimas horas. Uno era si por formar parte de un cargo público, hecho que terminó de ocurrir en el mediodía de este lunes, cuando finalmente el Codicen acepta la renuncia del consejero Robert Silva, podía de alguna manera ser candidato a la vicepresidencia. Esa es una de los cuestionamientos que se le presentan a Ernesto Talvi para designar precisamente a esta persona en el cargo de la fórmula del Partido Colorado. El otro también tenía que ver, por otros cuestionamientos políticos que se hicieron en las últimas horas, del hecho de saber si podía participar en un acto político público, como ocurrió, entienden algunos, este domingo cuando Robert Silva visitó la casa de Ernesto Talvi y allí precisamente acompañado de los ex precandidatos del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti y también José Amorín Valle, el candidato que ganó la interna del Partido Colorado le ofreció a Robert Silva la vicepresidencia. ¿Por qué digo esto? Se le ofrece y de alguna manera Silva acepta la vicepresidencia, todavía sin que el Codicen le haya aceptado la renuncia a su cargo de consejero. Por eso para algunos existe un delito político, de alguna forma, como lo llamaron en las últimas horas a propósito de este tema. Hoy realizó una conferencia de prensa Ernesto Talvi en su sede, allí en la zona de Pocitos, una conferencia de prensa que fue postergada 3 horas y media. ¿Por qué? Porque precisamente el Codicen no le había aceptado la renuncia a Robert Silva y lo hizo luego del mediodía, donde se formaliza de alguna forma esta fórmula presidencial del Partido Colorado, pero donde tanto Talvi como Silva respondieron a estos cuestionamientos de última hora. Esto decía Ernesto Talvi sobre la fórmula de Robert Silva, sobre lo que ocurrió, y pone un ejemplo similar al caso de Silva que ocurrió allá en 1989 en la fórmula presidencial del Frente Amplio con Líber Seregni y con Danilo Astori. Vamos a plantear una consulta ante la Corte Electoral para estar seguros de que estamos procediendo con arreglo a las disposiciones constitucionales y decida lo que decida la Corte Electoral, nos vamos a someter a su veredicto. Hay un antecedente que nos hace estar más seguros aún de la decisión que tomamos, que es la fórmula presidencial del Frente Amplio en 1989. Seregni Astori renunció o terminó su mandato como decano a mediados del 89. Como decano era parte del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, ente autónomo, y fue candidato a vicepresidente por la fórmula del Frente Amplio. Así que hasta tanto la Corte Electoral se pronuncie, y en estos días vamos a estar haciendo la consulta, nuestro candidato a vicepresidente es Robert Silva. Hay que agregar que en la conferencia de prensa Talvi dijo que se manejaron 5 nombres para la candidatura a la vicepresidencia del Partido Colorado, 3 mujeres y 2 hombres. Y en el caso de que Robert Silva, la Corte Electoral, falle de que no está habilitado para poder ser candidato a la vicepresidencia, evidentemente también dijo que esos 4 restantes integrantes de esa lista van a correr con la misma oportunidad de poder serlo. Y ahí serían 3 mujeres y 1 hombre. Digo esto porque a lo largo de la conferencia obviamente se le preguntó por la paridad, que en este caso no representa esta fórmula presidencial del Partido Colorado, como sí ocurrió con las que presentaron el Frente Amplio y el Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, que primera cosa dijo que renunció o presentó la renuncia el pasado 5 de julio, o sea, antes de recibir este ofrecimiento por parte de Ernesto Talvi, y él entiende que su aceptación es ya con la renuncia de alguna manera constatada y aceptada por el Codicen. Nosotros presentamos nuestra renuncia con fecha 5 de julio, habíamos conversado el tema y nosotros participamos de una reunión en la cual fuimos muy claros en sostener que nosotros no podíamos dar una respuesta y no podíamos tomar una decisión porque justamente estábamos inhibidos. Además, y lo reitero, que lo dije hace un momento, no hemos hablado con la prensa hasta este momento, no atendimos hoy en la mañana ni en el día de
de ayer los requerimientos que hubo, justamente porque entendíamos que teníamos que primero tener la aceptación de la renuncia que se produjo hoy a mediodía por parte del CODICEN. Una vez aceptada la renuncia, lo que ya ha sucedido y se ha convocado al segundo titular de la lista 4 para integrarse al CODICEN, nosotros estamos acá. Yo entiendo que al estar la renuncia sobre la mesa, ya estaba la desvinculación, la voluntad de desvinculación del organismo presentada y puesta sobre la mesa. De todas maneras, mi participación, reitero, en estos temas es una vez que la renuncia ya está aceptada. Nicolás González y otros compañeros de BTV Noticias consultaron a varias personalidades políticas. ¿Y por dónde arrancamos? Y arrancamos por el expresidente de la República y también ex precandidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que la primera cosa que dijo es que conoce a Robert Silva desde que era un licial y que está completamente convencido de que está habilitado a ser vicepresidente. Todo ciudadano tiene derecho a ser elegido, a ser elegible. Tiene derecho a ser candidato. Ese es el principio general. ¿Cuándo cae ese principio? Cuando existe una prohibición a texto expreso que se lo impida. Prohibición que debe interpretarse además de modo restrictivo, porque es una prohibición de un derecho natural, de un derecho humano fundamental. En este caso, lo que existe es una prohibición para los legisladores, lo dice con mayúscula, y este es el vicepresidente. Lo que ocurre es que la Constitución es muy clara. Cuando habla de presidente, pone presidente. Cuando habla de vicepresidente, habla de vicepresidente. Por ejemplo, al vicepresidente le prohíbe ser candidato a su reelección. Una norma un poco curiosa, ¿no? De por qué el vicepresidente no puede. Y lo dice con todas las letras. Y acá, con todas las letras, dice que esto es para los legisladores. El vicepresidente es vicepresidente de la República. Como tal es que ejerce una función legislativa conforme a la Constitución. Pero allí no está la prohibición a texto expreso que... Bien, vamos a escuchar entonces ahora a los juristas, al doctor Diego Gamarra y también al constitucionalista José Korseniak a propósito de este punto de vista. Robert Silva ocupa un cargo en el CODICEN desde el año 2016, hecho que genera la polémica jurídica en torno a si está o no habilitado para postularse al cargo de vicepresidente o si para ello debió haber renunciado un año atrás. El director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, Diego Gamarra, sostiene que Silva está habilitado. La Constitución no resuelve con claridad si el vicepresidente debe o no considerarse con carácter general un legislador, más allá de que evidentemente realiza función legislativa, en tanto preside la Asamblea General, la Cámara de Senadores y tiene voz y voto, pero también es cierto que hace algo más, ¿no? Y que suple al presidente de la República. En la medida en que no está bien resuelto en la Constitución y deja cierto margen de interpretación, y que a veces la Constitución parece, al referir al legislador, exclusivamente aludir a senadores y representantes, en este caso, considerando que tenemos dos interpretaciones posibles, me parece que hay que preferir aquella que favorece el derecho político del sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser candidato. Por su parte, el abogado constitucionalista y ex legislador del Frente Amplio, José Korseniak, aseguró a BTV que si se conoce la Constitución de la República, no pueden existir dos opiniones sobre que Silva no puede ser candidato. Su condición jurídica es la de legislador, es el presidente del Senado, presidente de la Asamblea General Legislativa y vota y dirige las sesiones de los órganos legislativos, del Senado y de la Asamblea General. Por lo tanto, la prohibición es clarísima, es una prohibición constitucional. Como se llama vicepresidente y como asume en caso de que no esté el presidente, popularmente se le asocia más al Poder Ejecutivo que al Poder Legislativo, pero al vicepresidente de la República se le encuentra todos los días trabajando en el Poder Legislativo. Excepcionalmente va de presidente cuando no está el presidente. Vamos a lo interno del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque también hay una opinión de último momento que se dio a conocer en la red social Twitter que tiene que ver con uno de los ex precandidatos precisamente del Partido Colorado, Edgardo Martínez Imarioff. Ustedes recordarán, fue 15 años ministro de la Corte Electoral, o sea,
sabe de lo que está hablando. Y dice conflicto y elección. La elección de Robert Silva para vice del Partido Colorado tiene dos facetas. Por un lado, es un buen candidato, pero por el otro está inhabilitado para hacerlo. Como ex ministro de la Corte Electoral, creo que viola el artículo 201 de la Constitución de la República. Repito que esto es un Twitter que dio a conocer Martínez y Mariov hace apenas algunas horas en el marco de toda esta polémica sobre si está o no habilitado Robert Silva a poder serlo. Y dentro de la interna del Partido Colorado hay que manejar que hoy también en la conferencia se le preguntó a Talvi sobre posiciones que en su momento tuvo el Partido Colorado con respecto a si un vicepresidente es o no legislador en el Parlamento. Y en este caso ponían ejemplos de, en algunas sesiones del Senado, lo que remarcaba José Amorín Valle, que participó de la reunión como ustedes lo veían el pasado día domingo, y también Pedro Bordaberry. Los dos entendieron en sala ante la vicepresidenta Lucía Topolansky que Topolansky es una legisladora más. O sea, puede descender de su cargo de presidenta de la Asamblea General y del Senado y puede votar como una legisladora. Esto de alguna manera también se contradice con la posición que están manejando en el momento con Robert Silva. Y pese a estos cuestionamientos que se generan, Nicolás, en torno a esta fórmula presidencial, de todos modos, en esta tarde se oficializó. Exactamente, la conferencia de prensa, como le decíamos hoy más temprano, se retrasó 3 horas y media para esperar la aceptación de parte del CODICEN de la renuncia de Robert Silva como consejero del mismo, y ahí sí se termina de formalizar en una conferencia de prensa en donde Talvi dice que Silva va a ser ahora el referente para la reforma educativa que está proponiendo, y Silva dice que tienen un proyecto muy amplio para toda la ciudadanía. Robert es una persona que tiene una enorme vocación política, es abogado, es docente, ha estado en la línea de fuego, al lado del pizarrón, desde el aula, conoce a fondo los problemas de la educación, pero es también un generalista como miembro del CODICEN, y una personalidad, diría que única, porque salió a competir y desafiar por uno de los dos lugares en representación de los docentes en el CODICEN a los sindicatos, y les compitió y les ganó. Es bastante inusual que un trabajador de a pie le pueda ganar a los todopoderosos sindicatos de la educación, y creo que eso lo transforma en una personalidad muy especial. Créanme que implica para nosotros un gran desafío. Nosotros desde hasta el 2016 tuvimos militancia en el Partido Colorado siempre, pero creemos además en la importancia de la educación, y de la educación como herramienta fundamental para obtener, para alcanzar las oportunidades y los desafíos que la sociedad pone sobre la mesa. Y el Partido Colorado siempre se ha caracterizado por eso. Nosotros aceptamos este desafío, tenemos un gran candidato, para mí es un honor acompañar a Ernesto Talvi, que ha presentado un proyecto al cual ahora se suma el proyecto del resto del partido, y vamos a trabajar por presentar este proyecto desde una perspectiva amplia. Les proponemos ahora, en el siguiente perfil que preparó nuestra compañera Rosario Lema, conocer un poco más sobre la vida personal y política de Robert Silva. Robert Silva nació en 1971, es oriundo de Tacuarembó, es colorado de filiación vallista. Es abogado, profesor de Administración y Servicios del Instituto Normal de Enseñanza Técnica, posgraduado en habilidades gerenciales, gestión estratégica de recursos humanos, administración de la educación y con formación en gerencia social, mediación y gestión del conocimiento y administración pública. Ocupó el cargo de secretario general del Consejo de Secundaria a los 25 años. 2 años más tarde fue secretario general del CODICEN y en 2006 fue designado secretario general de la URCEA. Tuvo una activa participación en la reforma educativa de Germán Rama, fue secretario general del Partido Colorado y dirigió los equipos técnicos de Pedro Bordaberry. En los últimos tiempos tuvo un enfrentamiento con docentes del Liceo 32, quienes lo acusaron de represor. Previamente había sido declarado persona non grata por parte del Sindicato de Profesores de Montevideo, luego que solicitara una investigación a raíz de la intervención que hicieron estudiantes del IABA que simularon un secuestro en medio de una clase para transmitir lo que se vivió en dictadura.
Toda esta situación quedará laudada cuando Talvi envíe a la Corte Electoral, entonces, como le decíamos al comienzo, la solicitud para que la misma defina sobre si está o no habilitado, y cuando falle la Corte Electoral habrá que ver qué ocurre. En el caso que no esté habilitado Silva, vuelven a correr 4 personas más, 3 mujeres y un hombre en la interna del Partido Colorado para ocupar este cargo.